te bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Seguimos, hermano, compartiendo la palabra de Dios en tiempos de cuarentena, hermano. Y vamos a hablar un tema, hermano, el cual considero que es muy importante, hermano, para que muchas personas recapaciten conforme a la palabra de Dios y puedan entender, hermano, que lo más importante es lo que dice Dios en su palabra y no lo que el hombre quiera decir, hermano. Eso es lo más importante que todo cristiano debe tener en cuenta, hermano, lo que dice Dios en su palabra y no lo que quieran decir los hombres, hermano. Hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto por título herencias religiosas. Herencias religiosas o mandamientos de Dios. Hermano, este es un tema un poco delicado, hermano, pero la persona que ama a Dios va a entender claramente de lo que estamos hablando, hermano. ¿Qué es una herencia religiosa? Una herencia religiosa, hermano, es una serie de enseñanzas que pasan de generación en generación. O sea, es una serie de enseñanzas que se heredan, hermano. Por ejemplo, en mi niñez yo fui católico. ¿Por qué? Porque yo recibí una herencia religiosa de mis padres, que mis padres son católicos. Recibí esa herencia religiosa. Y asimismo muchas personas, hermanos, hoy en día reciben diferentes tipos de herencias religiosas. Algunos, sus padres son evangélicos y como ellos nacen dentro de ese hogar evangélicos, ellos reciben una herencia religiosa y siguen siendo evangélicos. La herencia religiosa, hermano, es lo que tú recibes de tus padres o de tus abuelos o de tus tíos. Es una herencia que tú recibes, hermano. Y en cierto modo, hermano, ningún padre, o por lo menos ningún buen padre, le desea el mal a nadie. Y yo creo que ningún padre te va a inculcar cosas que él considere que son malas. Ningún padre lo hace. En diferentes religiones te inculcan cosas buenas, hermano. Te inculcan cosas buenas, principios de moralidad, de bondad y tantas cosas, respeto. Te inculcan esas cosas, hermano, que yo creo que la gran mayoría de las religiones tienen estos principios, hermano. Pero cuando profundizamos más en la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermano, que muchas de estas religiones no se enfocan en la palabra de Dios, hermano. Tienen muchas prácticas, muchas enseñanzas que están totalmente alejadas de la palabra de Dios, hermano. Pero como yo nací dentro de ese hogar, ya sea católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, yo nací dentro de ese hogar, yo recibo esa herencia religiosa y yo sigo por el mismo camino, hermano. Eso es una herencia religiosa. Es la enseñanza que tú recibes y que pasan de generación en generación, hermano. Y que no se malinterprete, hermano, lo que estoy tratando de transmitir, porque la Biblia dice, instruye al niño de pequeño para que cuando fuese viejo nunca se aparte de los caminos de Dios. Es importante, hermano, inculcarle, enseñarle las cosas de Dios a nuestros hijos, a sobrinos, a nietos, inculcarle las cosas de Dios, hermano, instruirlo por el camino de Dios. Pero cuando la persona, hermano, llega a cierto grado de madurez, cuando el niño ya se convierte en hombre pensante, es el momento, hermano, donde ese niño, todo joven que crece en una herencia religiosa, siempre debe, hermano, comenzar a leer su palabra, la palabra de Dios, para ver si lo que le han dicho, lo que le han inculcado, es acorde a la Biblia, hermano.
No seguir una herencia religiosa porque, mi papá nació aquí y yo voy a seguir aquí porque mis papás son de aquí y yo de aquí no me salgo. Cuando el niño ya crece y comienza a razonar por sí mismo, hermano, yo lo que le recomiendo a toda persona que agarre su Biblia y comience a comparar todas las cosas que le han enseñado con la Biblia, hermano. Este es el filtro, hermano. Filtre todas las enseñanzas que usted recibió por la Biblia. Y eso, hermano, es lo más difícil que muchas personas nunca hacen, y por el sentimentalismo muchas veces se quedan en lugares donde ellos mismos saben que no se está predicando la verdad. Probablemente pueden tener muy buenas intenciones, hermano, pero cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que sus prácticas son totalmente antibíblicas, hermano. Y esto pasa en el catolicismo, hermano, con la adoración de imágenes, la adoración a María, el purgatorio, el limbo y un montón de doctrinas que son totalmente antibíblicas, hermano. Entonces yo nací, hermano, en un hogar cristiano, en un hogar católico. Y yo hice mi primera comunión, mi confirmación, todas esas cosas las hice, hermano. Todo el catecismo, todo eso lo hice. Obviamente era un niño y yo recibí esa herencia religiosa y eso era lo único que yo conocía. Posteriormente, cuando fui creciendo, comencé a escudriñar la Biblia y poco a poco el Señor me fue llevando al conocimiento de la palabra para que yo pudiera entender de que esas prácticas que se hacían en ese lugar no eran conforme a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Pero qué difícil, hermano, es para muchas personas hacer esto, hermano. Qué difícil es para ellos, hermano, soltar la herencia religiosa que les fue dada por sus padres o por sus abuelos, hermano. Es muy difícil, hermano. Hermano, y la persona que es sincera para con Dios y que ama a Dios, hermano, tiene que estar dispuesta a que si lo que te enseñaron en el lugar donde tú creciste está mal, tú tienes que buscar la manera, hermano, de seguir a Dios conforme a lo que Dios ha dicho. Y va a doler, hermano, que tú salgas del lugar donde te inculcaron, porque tus padres te van a decir, no, pero mira que aquí todos somos católicos. A mí me costó, hermano. Pero la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Y no por eso yo odio a mis padres, no, yo los amo. Y me inculcaron, hermano, en un camino moralmente correcto, hermano, pero escrituralmente no. Entonces esto es lo que le cuesta a muchas personas, hermano, soltar las herencias religiosas que muchos de ellos tienen, hermano, porque se aferran más a lo que le han enseñado sus padres y su madre, a lo que dice Dios en su palabra. Y esto no solamente ocurre dentro del círculo católico, hermano. Dentro del círculo evangélico muchas personas crecen y reciben una herencia religiosa de sus padres, y cuando tú te vas a la Biblia te das cuenta que hay muchas cosas de la iglesia evangélica que están mal, están erradas, hermano. Pero esas personas, y muchos de ellos llegan al conocimiento de eso y prefieren quedarse allí soportando la falsedad por no quedar mal con sus padres o por no quedar mal con la persona que le inculcó esa herencia religiosa, hermano. Y podemos citar un montón de herejías, hermano, que hoy en día se ven en las iglesias evangélicas. Los falsos pactos, las falsas primicias que eran de la ley, ya no rigen para la gracia, pero ellos las siguen pidiendo, y en plata, en dinero. Los falsos diezmos que nunca fueron en dinero, hoy en día lo piden en dinero. Y hermano, y podemos mencionar un montón de enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios, pero las personas recibieron una herencia religiosa y ese camino es el que ellos están siguiendo. Pero es necesario, hermano, que cuando las personas, los niños van creciendo y van llegando a un punto de madurez, o cuando ya son hombres que puedan tomar decisiones, ellos comiencen, hermano, a escudriñar la palabra y se den cuenta lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchos me han preguntado, hermano, ¿dónde tú te congregas? ¿Que tú crees que la religión tuya es la mejor? Bueno, yo no me congrego en ninguna religión. Yo me congrego, hermano, con cristianos bíblicos. Cristianos bíblicos, hermano.
Y créame que si yo estoy allí, es porque allí se predica la palabra de Dios, hermano. Yo tuve que tomar decisiones que probablemente iban a ser difíciles, pero tuve que hacerla por Dios y por su palabra, hermano. No por melancolismo o por sentimiento, que quiere ir a la gente si yo me salgo de aquí, hermano. A mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que diga Dios y su palabra, hermano. Lo que diga Dios y su palabra. Y así hay mucha gente, hermano, metida en muchos grupos religiosos porque han recibido una herencia religiosa, hermano. Y no se han tomado el tiempo para escudriñar la Biblia y para comparar las enseñanzas que ellos recibieron por medio de una herencia con la Biblia, hermano. Vamos a ver, hermano, un pasaje en la palabra de Dios que nos habla referente a este tema, hermano. Esto se encuentra en Marcos capítulo 7, el verso 1 al 13, vamos a leer, hermano. Dice la palabra del Señor: y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, escuche bien, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo a la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Mira lo que le preguntaron los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Vamos a seguir leyendo, porque ahora vamos a explicar. Conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, hasta el verso 9. Esto es tremendo lo que acabamos de leer, hermano. Y vamos a ir bastante breve para que el video no se extienda tanto. Hermano, aquí los fariseos, los escribas, le reclamaban a nuestro Señor Jesucristo que por qué los discípulos de él no se lavaban las manos cuando iban a comer conforme a la tradición de los ancianos, hermano. Ellos estaban bajo la ley, los judíos, hermano. Sabemos de que hoy estamos bajo la gracia, pero los judíos estaban bajo la ley. Y sí, la ley exigía que algunas cosas sí deberían tener un ritual de purificación, hermano. Pero ellos comenzaron a añadirle más cosas, hermano. Ya eran mandamientos de hombre, no lo que decía la ley de ellos, sino ya comenzaron a añadirle cosas, hermano. Y todas estas cosas que yo mencionaba, el lavamiento de manos, utensilios y todas estas cosas, eran mandamientos de hombre, no lo exigía la ley de ellos. Pero ellos la integraron, la introdujeron, hermano, y la pusieron al mismo nivel que la palabra de Dios, hermano. Ellos les preguntaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, hermano? Hermano, esta era una tradición o una herencia religiosa que ellos habían recibido de generación en generación, hermano, y que fueron introduciendo
a la palabra de Dios, le añadieron a la palabra de Dios, hermano. Y Jesús lo reprende, le dice: hipócritas, ¿por qué invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras propias tradiciones? Y vemos, hermano, que lo que en realidad importa es el mandamiento de Dios y no la tradición de los hombres, hermano. Porque vamos a recibir muchas herencias religiosas, hermano. Vamos a crecer en diferentes lugares, hermano, que lo más probable, hermano, es que no adoren a Dios conforme a la Biblia y que han introducido, hermano, sus propias tradiciones religiosas, hermano. Pero Jesús aquí, hermano, reprende a estas personas porque ellos invalidaban la ley de Dios o los mandamientos de Dios por sus propias tradiciones humanas. Y es lo que muchas personas hacen hoy en día, hermano. Invalidan la palabra de Dios por sus propias tradiciones, hermano. Tradiciones que han recibido de una herencia religiosa, tradiciones que han recibido de generación en generación, pero no son acorde a la palabra de Dios. Y Jesús le decía: hipócritas, ¿por qué invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra propia tradición? Entonces, hermano, esto nos pone a pensar que nosotros no debemos seguir tradiciones. A mí no me interesa si yo nací en un lugar, en un hogar donde se enseñaba el catolicismo. Cuando yo crecí, yo comencé a estudiar la Biblia y me di cuenta que no era así, hermano. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Quedarme en la religión católica o buscar un lugar donde se predicara la sana doctrina? Me iba a costar, hermano, iba a ser difícil, me iban a criticar, pero yo no puedo invalidar los mandamientos de Dios por nuestra tradición, hermano. Y eso es lo que hace mucha gente, evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, Rosacruces, Jesús Solo y un montón de religiones que han salido, hermano, que simplemente han recibido una herencia religiosa y nunca se han puesto a comparar lo que esas personas le decían con la Biblia, hermano, con la palabra de Dios. Lo más importante que podemos rescatar de este pasaje, hermano, es la reprensión que nuestro Señor Jesucristo le hacía a estas personas que preferían o ponían primordialmente sus mandamientos de hombre por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace mucha gente hoy en día, hermano. Mucha gente sabe que están mal. En pleno siglo XXI, hermano, donde estamos en la era de la información, donde hay muchos lugares donde podemos informarnos, muchas personas han conocido el verdadero evangelio. Pero esas personas se quedan en estos lugares donde no predican la sana doctrina porque ellos quieren obedecer su herencia religiosa antes que los mandamientos de Dios. Quieren seguir su tradición antes que los mandamientos del Padre Celestial, hermano. Y yo exhorto, hermano, a todas las personas que han nacido en un grupo religioso, yo lo exhorto que se pongan a escudriñar su palabra, la palabra de Dios, a conciencia. Que no se dejen llevar por lo que le han dicho sus papás y sus mamás y su pastor o su abuelo. No se dejen llevar por eso. Comparen todo lo que le han dicho con lo que dice la Biblia. Y muchos se van a dar cuenta que no están siguiendo verdaderamente lo que Dios ha dicho en su palabra y que están siguiendo mandamientos de hombre, hermano. Hay mucha gente sincera, hermano. Siempre lo he dicho, hay mucha gente sincera, hermano, que no hace las cosas por mala fe, pero, o sea, ya le digo, yo nací en un hogar católico y mi mamá jamás haría nada con mala fe para dañarme, nunca. Es más, yo creo que mi crianza fue una crianza, hermano, excepcional por medio de ellos, hermano, a pesar de que no tenía un conocimiento tan amplio de la escritura, pero me criaron, hermano, de una manera recta, honrada, honesta. Pero simplemente en los temas religiosos no estaban muy claros, no estaban muy claros. Y así mismo sucede con muchas personas y la gente, hermano, debe escudriñar la palabra y siempre comparar. Nunca quedarse con esa herencia religiosa, sino que comparar lo que dice la Biblia.
Si naciste en una herencia religiosa donde se predica la sana doctrina, gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero la gran mayoría de las personas no nacen en un lugar donde se predica la sana doctrina. Y es por eso, hermano, que no pueden ser como los fariseos, hermano, a los cuales Jesús les decía hipócritas, porque invalidan los mandamientos de Dios por su tradición, una tradición que heredaron. ¿Por qué lo invalidan? Escudriña la Biblia, amado hermano, para que usted pueda comprender cada día más la palabra, hermano, y se pueda dar cuenta qué son tradiciones de hombre y cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Qué cosas han introducido los hombres y qué en realidad es la palabra de Dios, hermano? Dios te bendiga en esta hora. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Que por medio de esta palabra, hermano, tú puedas escudriñar tu Biblia sin ningún tipo de prejuicio, sin conceptos preconcebidos, y te pueda dar cuenta si de verdad estás siguiendo el verdadero evangelio o estás siguiendo una herencia religiosa, hermano. Dios te bendiga grandemente y que la paz de Dios, el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.